Hola, buenos días. Le habla la apóstol y profeta Edna Silva. Como ya lo he dicho en días pasados, hoy es el estudio bíblico y tengo un agrado inmenso de ver que mi Dios ha dado en este estudio bíblico unos frutos hermosos en muchas personas. Vamos a cambiar un poco la forma de hacer este segundo periodo de estudio bíblico, en donde al transcurrir el tema voy a dejar ciertas labores para que tú veas que todo lo que yo hablo, tú lo puedes ir a buscar a la Biblia. Quiero enseñarte a practicar el ir a la Biblia y tú mismo confirmar con la palabra de Dios que lo que se está dando en el curso está dentro de la palabra, contenido allí para conocimiento tuyo y para que tú puedas entrar y ser instruido y capacitado en la labor del Señor, en la enseñanza del Señor. Pero vamos a poner esta este tema en oración, ¿sí? Cierra allí tus ojos y vamos a orarle al Señor. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pido, mi hermoso Espíritu Santo, eres el único que puedes entrar en mí y hacer que este tema no sea entendido en una humana procedencia, sino en el Espíritu. Que al hablar yo pueda salir, Señor, esa enseñanza, esa sabiduría divina e inteligente del conocimiento que tú estás dando a través de tu Espíritu. Que así como inspiraste a tus discípulos, a tus apóstoles a escribir la palabra, hoy me inspires, Señor, a mí en tu poder, en tu gracia, Señor, hacia aquel que me está escuchando. Y sobre todo, Señor, que tengas ese discernimiento a ellos y ese poder de entender en sus corazones y sea despejado, Señor, el entendimiento en ellos, Señor. Despeja, Señor, el entendimiento y haz, Señor, que no lo entiendan con la lógica humana y los razonamientos, sino como tú deseas, Señor, en el plan que le tienes a cada uno. Háblale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Atamos a Satanás y toda obra distractora que no los deje terminar este tema, Señor. Llevarlo a la conclusión hasta el final y poder escudriñar las escrituras con las enseñanzas que vamos a dejar para que ellos puedan retomar allí en sus casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quita la pereza, distracciones y toda cosa que no los deje avanzar a ellos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar, ya hablamos del poder de la cruz. Ahora vamos a hablar qué tiene la sangre, cuál es el poder de la sangre. Entonces, para ver esto tenemos que entrar en Juan 3:16. Pero quiero comenzar en decirte que vamos a dejar Juan 3:16 para que tú mismo lo leas en la casa. Ahí vas a ver contenido lo que te voy a dar el tema ahorita. Y me interesa que llegues a leer Juan 3:16. Ya no te voy a leer los versículos. Quiero instarte a que tú vayas y tú mismo conozcas la palabra de Dios. Comiences a amarla, a saborearla y más que saborearla, alimentarte de ella para que tu espíritu comience a ser renovado. Entonces, podemos ver que el plan divino del Señor era encargarse de que Jesucristo fuera el Salvador, ¿cierto? Nosotros no merecíamos, como decíamos, porque la ira de Dios se debió desatar en todos nuestros pecados. Ese era el pago para nosotros. Pero Él escogió a nuestro Señor Jesucristo a ocupar un lugar que en el cielo nadie podía bajar a ocuparlo, ni hacer lo mismo que en tiempo pasado hacía un cordero de limpiar con la sangre del cordero los pecados y las maldades de las personas. Él se convirtió en maldad, como lo dijimos antes,
y sufrió la condenación eterna para salvarnos a nosotros. Y fue colgado del madero. Pero entremos en materia, ¿cuál es el plan divino? Porque una cosa es que el Señor fue y todo, pero ¿cuál es el plan divino contigo? ¿Cuál es el plan que Dios quería ocasionar al permitir que Jesucristo pudiera ir a la cruz y ser un salvador? Personalmente, las consecuencias con nuestras culpas, el propósito divino al enviar a Jesús era que la esencia de su deidad, escúchame bien, la esencia de su deidad comenzara a estar en nosotros a través de un mediador que es el Padre Celestial, que era el Espíritu de Dios en Jesús. Y cuando vemos que Jesús viene a la cruz para que el creyente fuera la fuente mayor de estimulación y que tuviera esa estimulación a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que deseaba era que tú llegaras a ser estimulado en esa crucifixión, en eso que pasó, para que fueras una persona que vencieras sabiendo ya que Jesús fue y ganó por ti. Que ya las obras de las tinieblas no podían vencer, porque en el nombre de Jesucristo ya eres vencedor. Lo indescriptible es que la cruz cobra vigencia en cada persona y hará el fin de los tiempos lo pertinente en ti para que no nos resulte incomprensible lo que el Señor hizo en la cruz. Porque Dios envió a su Hijo a este mundo para que fuera herido, maltratado y azotado. Y era necesario el derramamiento de su sangre para que tú pudieras alcanzar al plan divino. Tarea, Hebreos 9:22 vas a leer. Entonces, esencialmente, ser libres del pecado mediante el pago de un precio. Y ese precio fue cancelado por Jesús. Era el precio de tus pecados. Por ende, cuando tú vienes a Cristo, Él ya canceló tus pecados y no tenemos ya por qué rebelarnos. Cuando tú te constituyes como hijo del Padre Celestial, no tienes que por qué rebelarte contra Dios ya. Porque si tú comienzas nuevamente a pecar y a rebelarte, ahí sí quedas expuesto a las manos de Satanás. En nuestra actitud le entregamos a Él el dominio que nos ha sido dado bajo el gobierno de Dios. Escúchame, el dominio que antes tenía el Señor, cuando tú vuelves otra vez, después de conocer ya esto que te estoy diciendo, conocer del Señor, sigues pecando, entonces le vas dando dominio a Satanás. Y entonces lo que ha sido gobernado antes por Dios, ya no lo puede hacer. Te estoy hablando de lo que gobierne en tu área sentimental, emocional, espiritual, sexual, mente, pensamiento, todo lo que vimos del ser tripartito. Toda área, tu hogar, tus finanzas, tus hijos, todo, comienza a perderse que el Señor pueda gobernar, porque le seguiste desobedeciendo a Dios en rebelión, en desobediencia, en falta de cumplir la palabra y en entregar esa área y saber que la gobierna. Desde que comenzó la creación, como dice otra tarea, Génesis 1, 26, 27, vas a mirar cómo comenzó. Es por esto que se establecieron dos reinos, uno que era la luz y el otro las tinieblas. Cuando cada hombre acepta la cancelación de sus culpas por parte de Jesús, cuando tú te constituyes en ese hijo que Dios le permite que sea cancelado todos los pecados, porque entendiste la obra redentora de la cruz que Jesús hizo por ti,
Entonces, esto le permite experimentar plenamente los beneficios de ser hijo de Dios. Cuando dejas de tener los beneficios, ya lo dijimos antes, cuando vuelves y pecas, cuando vuelves te vuelves desobediente, cuando te vuelves otra vez rebelde y el Señor vuelve y quita el dominio de él. Y entiende lo que te he dicho. No puede ser cuantas veces tú quieras que sí, voy a estar con Dios y vuelves otra vez y no. Porque el Señor no puede ser crucificado 2 y 3 y 4 veces. Cuando cada hombre acepta la cancelación de sus culpas allí ante la cruz, una vez y para siempre el Señor gobierna todo en él. Pero cuando permite nuevamente el pecado, la rebelión o la desobediencia, entonces queda expuesto ante Satanás y son quitados los beneficios como hijo de Dios. Pero si está con Dios y permanece en esa pasión de Jesús y esa representación de hijo de Dios y de esa representación que Jesús va a hacer en tu vida, entonces vas a estar siempre gobernado por Dios y esas bendiciones te alcanzarán. Cuando el ser humano se ve envuelto en pruebas, en luchas, en lanzas, en gritos, en angustia, todo aquello que Jesús buscaba ayudar al Padre de poder salvar a la humanidad. Él lo sintió, tuvo que vivirlo. Ese sentimiento de angustia, desesperación, humillación, cuando más Jesús eh, quería pasar esa copa rápido, tuvo que tener una mansedumbre infinita. Y esa misma mansedumbre es la que el Señor se está pidiendo hacer, como Jesús lo hizo allí en el monte, en donde tuvo que tener esa mansedumbre, porque sabía que iba a ser azotado, experimentó ataques de las fuerzas de las tinieblas que querían dejar un vigor y la posibilidad de hacerlo rendir para no cumplir la salvación de la humanidad, de aquellos hijos que iban a venir a él. ¿Dónde ves eso? En Isaías 53:10, tarea. Juan 3:16 también es tarea. El Padre Eterno hizo que Jesús, un instrumento restaurador, y levantó a las puertas de la muerte y le dio autoridad. Él tenía autoridad y él hubiera podido levantarse y decirle a todo sentimiento de angustia y desespero, váyase, pero ¿por qué no lo hizo? Porque tenía que volver y vuelvo y digo, cumplir los pasos para que nosotros fuéramos liberados. Él hubiera podido reprender porque tenía la autoridad, a la muerte y a la autoridad de todo desespero que sentía. Su soberanía, sobre todo su poder, convirtiéndose así en un foco de la plenitud divina. Un foco. Él era el foco de nuestra plenitud divina. Y por eso no reprendió nada. Simplemente permitió que pasara él. Para que al presente, cuando tú estuvieras en estas mismas angustias, desesperos, sentimientos diversos, tú pudieras tener la victoria. El primer hombre que se levantó de entre los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo con una resurrección para que tú supieras que ese convertir en las primicias de los que Él sería la primicia de aquellos que dormían. Él fue el primero que fue resucitado. No hubo nadie más que fuera resucitado de entre los muertos, sino solamente Él. Hace 2000 años. Eso lo ves en Efesios 2:4. Ahora entremos en el contexto de saber qué tiene que ver la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, cuánto es de poderosa al aplicarla en tu vida. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre que vertió en las manos, en los pies, en la espalda, en los costados, primeramente te hizo libre del pecado, de la maldad. Eso está en Hebreos 9:22. Una gota de sangre de Jesús tiene el poder, no se hace
no se hace como, esa sangre no es como pérdida. Esa sangre fue la remisión, ¿sí? Cuando tú haces una factura dices, hágale la remisión al cliente. Como la comprobación de que vino al proveedor, al dueño y hizo algo con el dueño y que tienen la comprobación de que ese dueño le entregó tales y tales cosas. Esa es la remisión. Esta es la remisión que el Señor hizo. La gota de su sangre, el poder que nos lavó y que nos quitó lo negro y lo vil que éramos como hombres y lo que conteníamos. Ese es el poder de la sangre. En 1 Pedro 1, 18, 20 lo vas a ver y quiero que lo leas. Porque tú sabes que hablando todo esto yo hago el examen para que tú puedas pasar al segundo periodo. Bueno, el Señor en Getsemaní, Él nos puede entender en las angustias, en el desespero, en la intranquilidad. Él nos puede entender aún cuando hay sentimientos encontrados en el agobio. ¿Por qué? El Señor en Getsemaní se angustió tanto en medio de su oración que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está diciendo, Señor, quiero pasar ya rápido, inmediatamente esta situación, porque quiero pasarla, pero haz tú la voluntad. Como diciendo, Señor, mira, ahorita vienen por mí, van a apedrearme, no sé qué, pero si tú sabes que eso me va a permitir estar contigo y me va a servir, pásame rápido por eso. Vuelvo y digo, en Corintios dice claramente que nos debemos de aguantar los agravios y todo lo que viene por poder tener la bendición de estar en la presencia del Señor y estar bien con el Señor. Todos tenemos que recibir ese proceso de agravios, de vituperios, de calumnias, de blasfemias, porque si aún Jesús siendo santo y venía del cielo, se lo aguantó, ¿quién somos nosotros para no vivirlo? Nosotros estamos en la tierra y no venimos en una santidad como Jesús vino del cielo. Bueno, entonces dice, por 3 ocasiones hizo y recibió atentamente la oración. ¿Quién? El Padre. Por 3 ocasiones. Escucha bien, en 3 ocasiones. ¿Cómo sería el agobio de él que no podía? Y volvía al Padre en varias ocasiones. En Apocalipsis lo dice claramente. Dice que nos dice que se investigó en todo el cielo a ver si había alguno digno. Y no fue hallado ninguno. En todo el cielo, quien bajaba a cumplir esa obra de salvación en la cruz y no lo hubo. Y no fue hallado, el único que fue hallado fue el Cordero de Dios. El Cordero, tu Corderito es tu Hijo, ¿cierto? Y el único que fue hallado fue él. Por ello el Padre tuvo que enviar a un ángel para fortalecerlo ahí en el monte de Getsemaní, en el huerto allí. Tuvo que mandar un ángel para que ese ángel fortaleciera en ese instante al Señor de lo que estaba viviendo. Entonces, si el Señor mandó un ángel para que fortaleciera a Jesús, tú te puedes imaginar cuando tú estás en angustia, ¿quién mandará? Al Espíritu Santo, a Jesús o a un ángel, pero no te va a dejar solo. Hijo, no hay ninguna otra solución. ¿Por qué? Porque le dijo para fortalecer a Jesús, como diciendo, hijo, no hay ninguna otra solución.
tiene que asumir el sacrificio en la cruz, pero yo estaré contigo. Eso fue lo que le mandó a decir con el ángel. Entonces, en esos momentos difíciles, ¿qué te ha dicho el Señor? Si realmente te has arrodillado, le has hablado de la situación que estás sintiendo, porque créeme que si no vienes a Él no vas a encontrar que te responda, pero si vienes a Él vas a saber qué te responde, porque aún la sangre de Jesús clamaba misericordia, como cuando clamó la sangre de la sangre de Abel, según el relato bíblico, clamaba desde la tierra venganza. Se dirigía al Padre y le decía: Padre, morí injustamente. La de Jesús también lo hizo, pero con una carga de amor. Ten misericordia, pasa de mí esta copa, porque tengo que cumplirla hasta el final. Y el mismo Señor que le mandó ese ángel le hizo ver: no hay otra solución, hija. Tengan en cuenta que buscaron en el cielo quién pudiera hacer eso. Y el mismo Padre se dio cuenta que el único era nuestro Señor Jesucristo. Y lo pusieron a Jesús a escoger y Él dijo: está bien, Padre. Pero a veces tú vas a un lugar y no sabes qué vas a esperar ni qué vas a recibir. Así le pasó a Jesús. Y por eso es que digo que no hay nadie que nos conozca mejor en todo lo que nos pasa que Jesús. Porque todas esas etapas las pasó Él también, para podernos comprender. Entonces, aquí dice que la sangre de Abel le decía que murió injustamente. Entonces muchos me hacen preguntas y me dicen: pero bueno, y aquel que no estaba con el Señor, aquel que un momento murió, el Señor mira si injustamente murió. Si fue una muerte injusta, por celos, por envidia, por soborno, por lo que sea que haya sido planeado. Pero si el Señor ve que fue injusto, pues ¿por qué no va a poder entender? Se entendió a nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, en la época de la Pascua, cada jefe de familia sacrificaba un cordero sin defecto. Esa sangre era colocada en recipientes, sumergido un hisopo, luego con este se aplicaba en los postes, en los dinteles de las puertas de las casas y de los israelitas. Esa sangre se convertía en señal y testimonio ante el ángel de la muerte, en donde no podía tocar esa casa, ni a esas personas, ni nada. Ahora, esa misma sangre es la que nos protege a nosotros. Y es la que nos cubre en todo momento. Por eso es que nosotros decimos: sangre de Cristo, cúbrenos. Señor, aplico la sangre de Cristo en mis hijos. Señor, protege mi casa, mi hogar con tu sangre. Porque sabemos el poder, si en tiempo atrás lo hacía, este tiempo también. Y ya no necesitamos de sangre de un cordero, porque ya lo tenemos, es el Señor Jesucristo. Y su sangre nos hizo también el que nosotros fuéramos protegidos por su sangre. Solo es mencionarla y seremos cubiertos. Además, se tenía que tomar un arbusto y rociar la sangre. Un arbusto. ¿De qué tiene que hacer uso el Señor con nosotros? De nosotros mismos. Nosotros somos ese arbusto que nos dejamos mojar en la sangre de Cristo para ser convertidos en un testimonio de que nada nos ha tocado, que el enemigo no nos puede vencer, que nuestra familia, nuestras vidas están protegidas por esa sangre. Entonces nosotros somos también esas ramas en que tenemos que ser de testimonio que estamos protegidos. Porque continuamente decimos palabras en donde nos afecta y nos hace ver de que nosotros
como si estuviéramos expuestos, y cuando tú te constituyes en hijo de Dios, no tiene que haber esas declaraciones en ti, sino que el Señor te libra y te cubre. Y el fundamento de esa sangre era que testificase de ella la palabra de testimonio, y que le diremos a Satanás cara a cara que la sangre de Cristo es el arma poderosa con la que hemos vencido y que no nos puede tocar. Y tú le puedes decir: sangre, Satanás, estoy protegido por la sangre de Cristo y mis hijos no los tocas, y tener autoridad por el poder de esa sangre. Porque esa sangre lo que nos dio fue nos pasó a nosotros la autoridad de echar afuera a Satanás, de pedir protección integral en toda área de nuestra vida espiritual, física, emocional, financiera, protección en general. Y ha sido extendida a todos aquellos que quieren, escúcheme, que quieren y hacen la voluntad del Padre. Porque ya te dije que si tú, recibiendo del Señor, sigues pecando y sigues ofendiendo a Dios, ya el Señor no puede tener cobertura por ti, ni bendición. Entonces, a los que aman su palabra, la obedecen y la ponen por obra. Romanos 5:9 es tarea, para que tú leas esto allí de lo que te estoy hablando. El aplicar la sangre es un acto de fe, y es un acto de mostrar que crees en la bendición perpetua de lo que Dios hizo en nosotros, y que es un efecto eterno. El aplicarlas en la sangre es un acto de fe. Si tú no tienes esos actos de fe, que ya la tienes, aunque no la veas, no te veas rodeado de sangre, pero que con tu boca confiesas y sabes que no pasa nada, así va a ser. Hebreos 13:12 lo dice. Vas a leerlo allí y vas a llenarte de la palabra y entender claramente lo que te estoy diciendo. Es importante que el creyente aprenda a vivir en esa misma limpieza que la sangre le ofrece todos los días. Porque no podemos burlarnos de lo que el Señor hizo a través de la sangre, ni querer experimentar una victoria cuando tú tomas la sangre de Cristo como burla. ¿Qué es como burla? Yo aplico la sangre, pero después salgo a hacer lo indebido y no obtienes victoria. ¿Por qué no la obtienes? Porque vituperaste la sangre de Cristo. Y en eso no hay victoria. Se supone que yo tengo que declarar, actuar y conducirme conforme a esa sangre que me limpió, para que yo pueda salir y tener victoria. Y si no, esa victoria no podrá ser vencida ante el enemigo. Tienes que estar bien lavado. Por eso es que el Señor dice en el libro de Corintios, dice claramente: purifíquese, apártese y santifíquese. ¿Para qué? Para obtener la victoria cuando tú salgas. Aplicaste la sangre, aplicaste en tus hijos, pero tú tienes que decir: Señor, la aplico en mis hijos, pero que ellos no salgan a hacer lo que es indebido. No los dejes errar, no los dejes ser tentados, no los dejes resbalar. Cuídalos, Señor, en el poder de tu sangre, y que ellos no vituperen ni te ofendan al salir. Que esa sangre les pueda dar la victoria y que no le dé el dedo acusador al enemigo hacia delante de ti. Eso es lo que nos está enseñando. El sellamiento de esa sangre tiene que ser con respeto y honra de lo que Dios hizo, porque es burlarse de Dios ante todo. Entonces, en la historia sagrada se señalan varios pactos de sangre y alianzas que Dios hizo con los hombres. Fueron determinantes en la vida de cada ser humano. Con nosotros hizo un pacto de sangre y lo vamos a ver. ¿Con qué hace los pactos de sangre?
Las alianzas, las uniones. Un pacto matrimonial es como si fuera un pacto de sangre, en donde esa alianza hace que vengan tus hijos mediante esa sangre. Por ende, cuando tus hijos tienen el mismo tipo sanguíneo tuyo, es como decir que es el pacto, la prolongación, la bendición de ese pacto matrimonial. Por eso es que el Señor dice que los hijos son bendiciones, son olivos a nuestra mesa. Un olivo mantiene siempre erguido y parado. Un olivo, a pesar de todo, sus batallas, sus luchas con viento, mantiene erguido, parado. Y dice que son como olivos a la mesa ante la puerta de nuestros enemigos. Nuestros hijos tienen que ser la defensa de los padres. Y si tú te das cuenta, hay muchos hijos que ven que hablan mal del papá o de la mamá y dicen, no, con mi papá no se metan. Es esto pacto. Pero si tu hijo o tu hija ha hablado de ti, es porque el pacto matrimonial se ve roto, incumplido, y comienza a haber acechanza del enemigo a través de ese pacto roto e incumplido. Y son los hijos que dicen, no, yo no quiero saber nada de mi padre, yo no quiero saber nada de mi madre, no quiero saber, allá ellos, no defienden al padre, no defienden a la madre, no la honran. Entonces ese es un pacto, porque la sangre de nuestros hijos, por la sangre de nuestros hijos corre no solo la sangre de Jesucristo, sino la tuya, por ese pacto matrimonial en donde fueran concebidos. Y si no fueron concebidos bajo un pacto matrimonial, sino más con un pacto matrimonial tienen cubrimiento, que serán por fuera, que no tienen un pacto matrimonial sus padres. Unión libre, simplemente una relación, se fueron y cada quien por su lado y concibió un hijo y no hubo un pacto matrimonial. ¿Cuánto más quedan en extensa esa clase de hijos concebidos de esta manera? El libro de Génesis 3:21 nos hace ver cómo Adán y Eva rompieron en cierta manera ese pacto con Dios de obediencia, porque hay pactos también de obediencia. Y tuvo que el Señor decir, rompieron un pacto de obediencia de no tomar de ese árbol del bien y del mal, de comer la manzana y dejarse llevar de Satanás. Ese es un pacto de obediencia. Cuando tú vienes a Jesucristo no estás haciendo solo un pacto de sangre, sino de obediencia. Y también cuando llevas al matrimonio y haces pactos ante Dios de servirle a Dios lo incumples, estás desobedeciendo a Dios, porque el Señor, todo propósito del hombre en la tierra es para que le sirva, para que se deje usar a cumplir el propósito divino de lo que Dios quiere que venga a cumplir a la tierra. Pero el simple hecho de decir, no le sirvo al Señor, no lo hago, yo prefiero así y yo no asisto, yo no sirvo, yo no miro en qué propósito es que el Señor me puso. El solo hecho de hacer esto es desobedecerle, como hizo Adán y Eva. Formas de desobedecerle a Dios hay muchas, pero estoy hablando específicamente de lo que hizo Adán y Eva. Vamos a ver ciertos ejemplos que cuentan las escrituras sobre pactos realizados. Y vamos a ubicarlo en un paralelo con nuestra vida. El de Noé. Noé era un hombre justo en medio de un mundo corrompido. Y él no seguía instrucciones sino solamente de Dios. Un pacto. Ese es un pacto. Un pacto de honrar, de obedecer a Dios, de no contaminarse ni corromperse con lo que existía en el mundo. Entonces, esas instrucciones que a veces Dios te da y te dice, hijo, por aquí no, mira, es por aquí, mira, ve y dices así de esta manera, no lo hagas de otra manera,
comenzaste a ser mi hijo, obedéceme a leer la palabra, a cumplirla, comienza a orar, comienza a buscar mi rostro, mi presencia, instrucciones divinas que Dios te está dando y que tú no le obedeces. Entonces, y que si vas y te sales y te mezclas en el mundo nuevamente y desobedeces, entonces estás rompiendo un pacto de obediencia. Noé, ¿qué hizo? El Señor le dijo, ve y construye una barca, un arca, y vendrá el diluvio, y ve y avisa que viene el diluvio a la gente. Y el que quiera obedecer, que venga a esta barca. Y nadie quiso obedecer. Es lo que el Señor me está diciendo este tiempo. Deja que vengan a ti, diles lo que va a pasar y prepáralos para el día de mi venida. Y hazles ver que somos una sola iglesia y que no hay denominaciones y que nosotros somos la iglesia y que nos reunimos, pero ya para una sola iglesia, para que el Señor nos suba y nos santifique. Prepárense como esa iglesia. Y estamos ahí, o están ahí, porque el Señor me ha mandado a eso y nadie quiere obedecer. Y es un pacto, yo lo estoy haciendo en obediencia, decirle a las personas. Y el Señor permitió que ese pacto lo tuvo con Noé. Fue el único que a la final le obedeció, subió a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a su esposa. Y ellos cumplieron y con ellos fue que tuvo el pacto. Por eso es que le dijo a Noé, el arca para el diluvio. Al salir de ella, Dios le hizo un pacto con él, con Noé y con su familia. Y como señal puso el arco iris en el cielo. ¿Quién recibió la bendición de ese pacto de obediencia? Noé. Miremos otro pacto, como es ese. Después de los 10 mandamientos, capítulo 21 del libro de Éxodo, se mencionan unas leyes sobre las cuales se fundamenta la nación hebrea. Fueron escritas en un libro y luego se hizo el pacto de obedecerle y fue sellado con sangre. ¿Qué obedecerle? La palabra. Para ese tiempo era un fundamento hebreo, leyes hebreas. Para este tiempo están los mandamientos, la palabra. Y es bueno aplicar ciertas cosas a este tiempo de los estatutos, de los mandamientos y las ordenanzas. O si no, los abogados no los tuvieran, porque de ellas que se cogen los abogados, que las han puesto bajo otros nombres y otra forma de escribirlas, pero si tú te vas a esas leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas, fue de esa manera que comenzaron los abogados y gente a aconsejar a otras personas. Y a este tiempo hay muchos artículos saliendo, pero es lo mismo. La palabra es el manual de vida que tú tienes que seguir y al desobedecerla estás desobedeciendo a Dios en esto. Y si tú te das cuenta que cuando Moisés subió a la montaña, bajó los mandamientos, ellos estaban en un desenfreno de desobediencia, pensaron que eso que estaba haciendo Noé allá arriba no era el Señor quién sabe qué pasó con Noé, con Moisés, perdón, y que no bajaba, y entonces dijo, Moisés no baja, eso fue que ya el Señor no quiso hacer con nosotros pacto, hagamos lo que nos venga en la gana. Y comenzaron a hacer imágenes, a danzar, a estar en la carne, en pecados sexuales, en mentiras, y que cuando Moisés bajó, aún su propia hermana y su hermano Aarón, que tanto habían estado con él, habían ofendido a Dios. Ahora ponte en el panorama tuyo. Viniste al Señor, te está llamando el Señor y te está dando instrucciones, te está diciendo que obedezcas a la palabra y está hablando de que nosotros tenemos que tener ese pacto de obediencia a su palabra y no le estás cumpliendo. Esos mandamientos, continuamente la gente me dice, no, yo subo porque subo, y comienzo a decirle, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto, quinto, y comienzo a mencionarle los mandamientos y en la mayoría no los ha cumplido.
Bien lo dice la palabra, unos mandatos, no es un mandato divino. O sea, se obedece porque se obedece. Nadie lo puede incumplir. Tienen que obedecerlo. No matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio. Todos aquellos. Y cuando la persona se ve expuesta ante la palabra de Dios y se le dice, ¿has cumplido los mandamientos? La palabra de Dios dice que no subes al reino de los cielos si no has cumplido los mandamientos. Se quedan expuestos en que no son salvos. Cuánto más si ahondamos en la palabra y vemos en qué más hemos fallado al Señor, cómo será nuestra salvación. Por eso dice la palabra de Dios que los esforzados y valientes verán el rostro del Señor. ¿Has sido esforzado? ¿Tú has sido esforzado? ¿Has sido valiente? Ahí es donde te tienes que preguntar. Porque la palabra de la cruz no puede ser vituperada. La palabra de la sangre no puede ser vituperada. 1 Corintios 1:28. Porque ya después de tú recibirlo de la sangre, del pacto, de todo lo que hizo en la cruz, se supone que el Señor te dota de la sabiduría y no la sabiduría de este mundo, sino te pide que vayas a la escritura y ese conocimiento te haga más sabio e inteligente para poder enfrentar este mundo. Somos peregrinos, pasamos por acá. Y el Señor no nos está diciendo que no vamos a sufrir pruebas, tribulaciones, angustias, pero la diferencia grande con los del mundo es que a los hijos de Dios los saca de esas pruebas. A los que están en el mundo, no, se consumen día por día en esas pruebas, en esas tribulaciones. Continuamente veo personas que dicen, no, yo mejor no sigo en las cosas de Dios, eso me ha acarreado consecuencias. Eso antes se me vinieron más cosas a pasar. Eso ahora estoy terrible. Pero te estás buscando una cosa peor, porque si con Dios Él nos saca y nos da la victoria, ¿qué será sin Dios? Y ya saliéndote de esa cobertura, de ese pacto, y ya de que estés expuesto a Satanás porque te quitaste de estar en ese gobierno de Dios en todas tus áreas. Vuelvo y te digo, con Dios se ganan las cosas, sin Él no se ganan. Y la gente piensa que saliendo se va a obtener mejor, no, quedaste expuesto a Satanás. Te pusiste otra vez expuesto a Satanás, a que antes por el contrario, dice la palabra de Dios que saliendo se vienen 70 demonios peores. Y viene a ser peor el postrer estado que tenías. Pensaste y dijiste, no, el Señor no me saca de esta, yo sigo en la misma aflicción, yo sigo en las mismas situaciones, pero es que el Señor a través de ellas te está moldeando y te está enseñando que de ella debes de tomar y que no debes de tomar de eso que estás haciendo. Tienes que darte cuenta que esos son consecuencias de un estilo de vida que tenías antes sin Dios, desaprobada, y que si bien te perdonó, la consecuencia la pagas. Ahora debes llevar esa consecuencia en obediencia a Dios. Señor, entiendo, me estás enseñando. Si estoy mal financieramente es porque en algún punto de mi vida manejé, derroché, hice soborno, lo que sea. Si estoy mal en mi parte sentimental, debe ser porque algún día me burlé, cometí fornicación, adulterio, tuve laxivia, inmundicia, hice de todo. Está bien, lo acepto. Todo eso tienes que ser doblegado en la voluntad divina. Para los grandes de esta tierra que han puesto su confianza en las riquezas, la soberbia los corona y se cubren con vestidos de violencia. Logran con creces los antojos de su corazón y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra, refiriéndose a estos
y a estos siervos de Dios y a la palabra de Dios con palabras soeces, vulgares, burlonas. Pero hasta que no entren, ¿por qué dice el Señor? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Porque esas personas que se retroceden o que nunca han querido venir, dicen, hasta que no se entren en el santuario de Dios y comprendan el fin de ellos, no van a entender y dejarse de ser orgullosos, altivos y buscar sus riquezas y todo eso. No han entrado en el santuario de Dios para entender por qué tienen que quitar de ser así. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer como han sido asolados de repente. Pero si estas personas entraran, sabrían que era mejor venir con misericordia, obediencia, obedeciendo esos pactos de amor que el Señor ha hecho, a que estar afuera, expuestos, viviendo todo lo que ellos quieren y terminar en el infierno. Perecieron consumidos del terror. Salmos 73, 17, 19, quiero que lo leas. Y vamos a dejar la tarea de Mateo 15, 3, 7 hasta el 9. Para los que quieren perseverar en el error, porque cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso. Escucha, cuando la persona no quiere recibir el amor, la verdad de Jesús, dice, no, yo prefiero alejarme, yo quiero aislarme. No, yo no quiero nada con esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dice, el que es conmigo, el que no es conmigo es contra mí. Dios tiene que definirse. Esa persona no quiso nada conmigo, es contra mí. Entonces le viene un poder engañoso para que crean a la mentira. Y por eso es que ya esas personas tú quieres decirle, mira, esta es la verdad. No. Esos son religiosidades, eso es, y comienzan a hablar todo lo malo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en los deleites de este mundo. Ahora mi pregunta hacia ti es, ¿deseas ser salvo, obedecer y ser sumiso, obediente ante Dios? ¿O deseas un espíritu mentiroso que te mantenga allá doblegado en el mundo y esclavizado en pecado y que piensas que estás bien con el Señor y que como estás bien con el Señor, entonces ya no vas a recibir ninguna retribución nada? Entiéndeme, son tres aspectos. Que te confías que estás bien con el Señor y no andas si estás bien con el Señor. O que defines estar bien con el Señor, obedecer la palabra, cumplirla y hacer todo bien ante el Señor. O que estás afuera con el mundo, sus disoluciones, disfrutando tus pecados, tus deleites en un engaño y en una mentira y terminar en el infierno. Y ya no haber nada que te salve. Escúchame bien, porque lo que te estoy diciendo es definitivo hoy en tu vida. El único poder que te puede cubrir es el poder de su sangre. Y el todo gobierno de Dios, como te expliqué ahorita. Pero si te sales, te expones. Y vas a pagar por ese engaño que te tuvo que poner el Señor por no venir bien a Cristo. Quiero que oremos allí y quiero que dejarte 6 punticos que necesito que me contestes. Primer punto. ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz? Segundo punto. Según Juan 10:33, el concilio eclesiástico culpó a Jesús de... Tercer punto.
Describe de la A a la F los pasos de la crucifixión de Cristo. Punto cuarto. En Lucas 22:42, ¿cómo expresó el Señor la angustia? Punto 5. ¿Cómo se tipifica la redención en la época de la antigüedad? En la historia sagrada se señala varios pactos de sangre del hombre con Dios. Punto 6. ¿Cuáles son? Quiero dejarte estas instrucciones para que ahondes en la palabra. No solo es que esperes de mí el decirte la clase, sino que ahondes y veas que lo que te estoy hablando es la verdad de la palabra. Quiero que cierres allí tus ojos, le demos gracias a Dios y le pidamos a Dios no tener sacrificios que no sean de ofrenda de labios limpios, obedientes. Sacrificios de hombres que a veces decimos, sí, yo lo voy a hacer, le voy a servir al Señor, pero cuando viene una situación se te olvida el servir y corres hasta donde tú tienes. Dice, Señor, está bien, yo te voy a servir en la iglesia que tú me has puesto, en una obediencia, voy a sujetarme a la autoridad que hay en la iglesia, voy a estar haciendo todo en la instrucción del Espíritu Santo, toda área de mi vida. Todo eso lo vamos a poner ahora en oración, a pedirle perdón al Señor. Bueno, cierra allí tus ojos y vamos a hablar. Amado Espíritu Santo, tú que sabes nuestras áreas de nuestra vida que están mal con el Señor y con el Padre. Sabemos que Jesús es el puente que nos conduce al Padre cuando queremos venir en un arrepentimiento genuino y verdadero y en un paso de fe, creyendo que la sangre de Cristo, los pactos, las alianzas que has venido a cumplir con nosotros al hacernos tus hijos, Señor, esos se harán realidad en mi vida. Te pido que perdones las veces que hasta este punto, como cristiano, como no cristiano, o estando entre el cristianismo y el mundo, he errado y he desconocido esto que hoy vimos, Señor. Te pido perdónanos, Señor. Perdónanos por jugar contigo, con el poder de tu sangre, con haber dejado nuevamente el gobierno de Satanás que tocara mi vida y por eso no tengo victoria. Por eso es que estoy así como estoy, Señor, porque no he tomado las cosas tuyas con honra, con responsabilidad, con amor, con obediencia, Señor, sabiendo que todo esto que hiciste fue para tener victoria contigo, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, tú dijiste, el que no es contra mí, el que no es conmigo es contra mí. Yo quiero estar contigo, no contra ti. Ayúdame, Señor, a cambiar eso, Señor, en mí. Que la raíz de mi desobediencia, la raíz que me está llevando a ser fluctuante, un día con Dios, un día sin Dios, un día tibio, un día caliente, Señor, Señor, todo aquello que en el mundo me está rodeando, que me aparta de ti, Señor, aléjame, ayúdame, Señor, defiéndeme y hazme ser un verdadero hijo de Dios, para que la cobertura tuya, el gobierno y cuando aplique la sangre de Cristo realmente me dé victoria y sea expuesto el pacto que tienes conmigo y las bendiciones que tienes para conmigo, Señor. Por esa obediencia, por estar en tu palabra, por cumplirla y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Ayúdame, Señor, por encima de mis errores y mis pecados. Ayúdame a tener dominio propio, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque Él tuvo el dominio hasta llegar al final.
y nos dio esa instrucción, nos dio ese testimonio, y si Él lo hizo para que en la cruz pudiéramos ser vencidos de hacerlo, Señor, entonces yo venceré en la tierra y lo cumpliré hasta el final. Ayúdame a estar contigo, Padre, con Jesús y el Espíritu Santo, hasta que me llames o hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo te pido que por favor pases esta enseñanza a muchos que le están necesitando, que están fluctuantes en Cristo, que se han retirado, que son cristianos pero no cumplen bien la palabra. Regálaselo como una ofrenda de amor. O aquel que nunca ha venido a Cristo, o aquel que reniega del Señor, tal vez desconoce esta parte. Y si tú lo siembras en buen terreno, tus bendiciones serán multiplicadas. Recuerda, estamos en Facebook, en la página Iglesia Cristiana Betel Sama. En el muro vas a encontrar todas las enseñanzas bíblicas, vas a encontrar las prédicas, vas a encontrar las enseñanzas para tus hijos y para los jóvenes. Y allí estarás tú sabiendo, conociendo, porque a veces el tiempo de nosotros en que leemos la palabra, tal vez si no tienes una buena revelación del Espíritu no vas a comprenderlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El Espíritu nos revela y vamos y les enseñamos, sin modificar la palabra tal cual como es. Y te pedimos que también allí está el número. Los días miércoles se hace consejería. Puedes llamar al número de nuestra iglesia y pedir esa consejería, esa sanidad, esa liberación. Nosotros tenemos un proceso para ellas y te invitamos a ese proceso divino, porque vas a poder liberarte de todo aquello que tú no has podido hacer en tus fuerzas. Te esperamos con la enseñanza de la palabra en los días domingos. Y queremos llegar hasta tu hogar con esas prédicas. Esperamos que sea un tiempo de bendición en el nombre de Cristo Jesús para ti. Dios te bendiga y allí estaremos siempre extendiendo esos brazos de amor para ti que lo necesitas. Bendiciones.